Bueno, eh, soy Roberto Goicolea Infante. Yo provengo de dos ramas de la educación inferior y media, una en el Instituto Humanidades, algo de San Ignacio, unos 3 años. Después en Instituto Humanidades, como dije, que es adjunto estaba a la Universidad Católica. Después en tercer año por salud, mi padre, que era médico, me mandó a la escuela militar. Ahí tuve un año horrible, bastante apoyado por el oficial que está a cargo de la sección, que éramos más o menos 30 cadetes. Y ahí hasta el año 1957, en que decidí retirarme, ¿no? Para estudiar construcción civil. Entré a estudiar construcción civil en el año 49, 3 años que era en la Católica. Y terminé, curiosamente, en construcción civil con un proyecto que era un hotel. Yo leía un poco la arquitectura, había visto, me interesaba, entré tal vez por lo constructivo a la arquitectura. Te fijas que los profesores nos indicaban la biografía que había de construcciones no tradicionales. Entonces empecé a conocí ya antes de entrar a la arquitectura, conocía a Le Corbusier, a Mies van der Rohe, Gropius, digamos, que eran los arquitectos más destacados en esa época. Entonces entré a arquitectura, a la casa central de la Universidad Católica, en el tercer piso. No me reconocieron ningún ramo, incluso tuve que dar el bachillerato nuevamente, pero sin embargo los profesores me reconocieron y fui, por ejemplo, ayudante de todos los ramos técnicos no oficiales con el mismo compañero. Ahí estuvimos un año, después nos trasladaron a dos casas que compró la Católica para la Escuela de Arquitectura, en la calle que queda detrás del Gabriela Mistral. Después iniciamos con un grupo de estudiantes, amigos, que Casal, Cristian de Grote, estaba yo, estaba Fernando Martínez, Frontaura, y iniciamos un proyecto para presentar a la Bienal de Sao Paulo, un proyecto sobre la población Los Nogales, que eran donde pasa el estero de la Guada en Santiago, un estero que había sido una toma de mucho antes, más o menos del 52, 53, capitaneada por un teniente militar, que era del área de topografía, el cual trazó todo el plano de la toma. Y entonces en ese momento empezamos a trabajar para reestructurar todo esto. Y el proyecto se mandó a la Bienal de Sao Paulo. Por supuesto, el cónsul no lo retiró de la aduana hasta que llegamos nosotros, que ya había pasado la comisión.
así que no entramos en el concurso. Sí que vieron los proyectos Philip Johnson, Kenzo Tange. Bueno, ellos nos dijeron que, sobre todo Kenzo Tange, que disculpara lo que me iba a decir, pero que lo que no iba a decir, pero que no habrían sabido qué hacer, porque el proyecto era mucho más profesional que lo que era la generalidad de los proyectos. En ese sentido, él lo consideraba que habría sido mejor, después de una gran discusión, sobre todo con Neymar. Y bueno, tuvimos 2 o 3 días ahí en la exposición, en que tanto Kenzo Tange como Neymar nos veían y se acercaban a saludarnos. Y Neymar nos convidó a su estudio para que conociéramos lo que estaba haciendo, que era los proyectos de Brasilia. Bueno, y eso fue. Después entonces ya empecé a trabajar, que ahí habló conmigo varios arquitectos, profesores, que me fueron a trabajar con ellos. Y entre ellos Emilio con Sergio Larraín para un conjunto de edificios de Coya. Y entonces ahí ya empecé y ahí caí ya en el plano regulador de construcción. En ese momento Emilio firmaba el contrato y se retiraba San Micael de la oficina de él, que era el que le había acompañado en toda la construcción del foro. Entonces me dijo, bueno, como vas a estar ahí de la construcción, tú puedes seguir con la dirección de la terminación de la construcción del foro. Entonces, esto fue en mayo, que presentamos. En abril habíamos presentado el anteproyecto y recibimos todas las observaciones y prácticamente no hubo observaciones para el sector central. Entonces, Paulo dijo el sector periférico eran muy pocos los cambios y bueno, usted ubica en el sector central que era entre Tucapel, el río, la calle Carrera, que ya está ensanchada, y el cerro. Y eso lo estudió bastante, porque nos dijeron que leéramos, después del terremoto, que le diéramos prioridad a ese sector para empezar luego la reconstrucción. Entonces, cuando estuvo el anteproyecto ya listo, aprobado por la municipalidad, en el cual había un arquitecto concejal, Alejandro Rodríguez, que después fue profesor de acá, comunista, en que yo siempre me acuerdo de Alejandro y por eso fuimos bastante amigos, siendo que no éramos ni en el pensamiento general del país no coincidíamos. Él dijo, mire, yo consigo con arquitectura con usted, pero el partido me manda a oponerme, así que cada vez que yo me opongan, denlo, porque de hecho que lo estaba probando. Pero por el exterior no me voy a oponer. Bueno, y después trabajamos con él muy bien hasta que desapareció. En el colegio de arquitectos, conversando con otros arquitectos, ya nos habíamos dado cuenta con estos terremotos y el clima que nos costaba mucho adaptarnos a esas circunstancias, porque
la unidad, la escuela centrales, ¿no es cierto? No, te enseñan que llueve, que hay terremotos, que la humedad es tremenda, que el deterioro de los materiales también. Entonces todo eso, nosotros, todo el grupo de arquitectos que lo habíamos experimentado, y nace la idea de crear una escuela de arquitectura aquí en Concepción. Y se crea una comisión que está ahí los retratos. Yo no participé en esa comisión, me metieron después que llegué aquí a hacer clases cuando ya está la escuela aceptada. ¿Por qué? Porque yo estaba trabajando con un grupo, con Roberto Escobar, que lo encabezaba, que era profesor de la Católica, en que él quería que se viniera la Escuela de Arquitectura de la Católica, se instalara aquí una sede en Concepción. Y no quiso, en definitiva, no quiso la Católica poner una sede, y siguió entonces este grupo en el Colegio de Arquitectos, que fueron a conversar con David Stinsky para que creara una escuela de arquitectura en la Universidad de Concepción. Ya incluso había yo asistido a una reunión en que David Stinsky había desechado la idea de una escuela de arquitectura, porque Emilio, cuando hizo el plano regulador, le preguntó si dejaba un edificio para la escuela de arquitectura. Dijo, no, arquitectura, una vez que me traigan un programa que no va a cambiar por mucho tiempo, entonces pensaré si abrimos la escuela o no. Bueno, ahí le tuvimos que decir que no había ninguna escuela en el mundo que hubiera un programa que le durara más de 15 años o 20 años. Entonces él desechó la idea. Él lo sabía y fue una disculpa porque no quiso meterse en otro problema más. Y ahí entonces se vino donde le instalamos. La Católica había dicho que no. Entonces se habló aquí con Mar Francisco Guayo, que era la sede de la Universidad Técnica del Estado. Curiosamente, el rector de la Universidad Técnica del Estado era de ideas comunistas, y el director de acá, Mar Francisco Guayo, era de ideas socialistas. Entonces le quiso ganar la mano al rector a crearle arquitectura aquí y no en Santiago. Entonces, eso crea la Escuela de Arquitectura, y cuando vamos a Santiago, empezó aquí la escuela. Empezamos a trabajar como el 16 de mayo con 2 talleres, uno a cargo de Alejandro Rodríguez Durán y otro a cargo mío con el arquitecto Agustín. Esos fueron los 2 talleres en que después ya se hizo el programa, se hizo los requisitos, y con esto se fue a hablar con el rector en Santiago. Entonces el rector dijo, ¿y qué escuela de arquitectura? Porque fuimos con Víctor Lobo a presentarle que autorizara a la universidad y decretara la creación de la escuela de arquitectura. ¿Qué escuela de arquitectura? Bueno, le contamos el cuento y dijo, bueno, ¿qué pasa? Ya hay 2 cursos funcionando, ¿cierto? Que son 2 cursos de 20 alumnos, o sea, tenemos 45 alumnos.
y no podemos, no sé, ya es un hecho consumado. Bueno, ahí el rector dijo, bueno, sigan trabajando y veremos cómo se puede hacer. Hizo una serie de gestiones y no. Incluso vino el pronunciamiento del golpe de Estado de Pinochet y la escuela todavía no funcionaba, estábamos en cuarto año porque se había perdido todo un año, que el primer año no. Y esto le sirve a todos los alumnos y egresados. Habíamos fijado la entrega de los proyectos un día a las 5 de la tarde y no entregó ninguno. Y fueron a hablar con Víctor Lobo diciéndole que no habían entregado porque no habían alcanzado y no estaban de acuerdo, así que postergara la fecha. Y Víctor Lobo le dijo que no. Y que todos repetían. Entonces se decidió preguntar al Colegio de Arquitectos qué hacíamos. El Colegio de Santiago dijo que, bueno, se la arreglan ustedes nomás, el colegio de allá. No hay ninguna posibilidad de mandar la ley por las razones que les dije, las habíamos conversado. Y entonces se llamó a varios arquitectos más, a Rico Hempel, se volvió a invitar a Tagle, que no había hecho nada, a Alejandro Rodríguez, a Osvaldo Cáceres, como 4 o 5 arquitectos, Jorge Harry, que para poder plantear nuevamente el programa de arquitectura y empezar el otro año, el 70, con una nueva escuela, digamos, con un nuevo programa, en que hubiera también el reglamento para que los alumnos lo conocieran del inicio y no se encontrara con la sorpresa después de hechos consumados. Y por eso la escuela en realidad no egresó, no aprobó a ningún alumno el año 69. O sea, realmente la escuela inició sus estudios ya que se han continuado hasta ahora, el año 70. Con la paralización del primer semestre del 73, precisamente después de ya tener 2 cursos y haber aplicado el reglamento, se hizo un claustro pleno para determinar el nuevo programa, que duró un semestre sin funcionar la escuela. Y ahí vino el golpe de Estado, ¿no es cierto?, 73, en que, bueno, tomaron la escuela, revisaron todos los archivos, todos los revisaron, nombraron acá un delegado, un vicerrector delegado de Santiago, que fue un capitán de carabineros, que muy amable, muy correcto, pero bastante firme, venía con muchas instrucciones. Y en ese momento a Víctor Lobo, como era el único de aquí que era de la derecha, lo nombraron a cargo del Ministerio de la Vivienda, que yo de rogante, y tuve que vérmelas pertenecía al directorio de la universidad y que director de la escuela, acompañado bastante por Ricardo,
Anteriormente, poco antes, a final del 72, el último semestre del 72, se separaron decididamente la escuela en opositores al régimen y partidarios. En el intertanto había llegado dos personajes, uno que es un muy buen arquitecto, Olcina, pero que era un arquitecto de la AAA de Argentina. Uh-huh. Que ustedes saben, el AAA era el FRAP de acá, el partido más revolucionario. Y vino precisamente a que la escuela se abriera al MIR y a todas las cosas. Ya Osvaldo Cáceres estaba nombrado como profesor y que Olcina se había armado un taller que incluso se dependizó del sector y se fue al Rayón Gante de abajo. Ahí armaron un taller y una línea propia de ellos que siguió por varios arquitectos, varios estudiantes y arquitectos, y era la escuela roja, por decirlo así, y la escuela de derecha seguía acá porque era mayoría. Bueno, después de hacer el Hall del Pilar, que entre paréntesis me ayudó muchísimo un alumno, Carlos Vivar. ¿Ah? ¿Carlos Vivar? Carlos Vivar. Ajá. Que murió después de cáncer. Sí, no alcanzó a titularse. A los 2 meses o 3 meses de terminar el pabellón. Me ayudó muchísimo, Carlos. Y se le hizo una ceremonia a los del PEN, a los obreros, le hicieron un diploma. ¿Tú estabas en esa época? Sí, parece que sí. Sí, que se lo entregaron a ustedes. Estaban felices realmente. Así que, y logramos al menos con el mayor delegado de Pinochet atenuar bastante algunos problemas que se podían haber presentado aquí en la escuela. Incluso profesores que venían, dos profesores que venían listas para que exonerarlo, que se fueran del país, que los logramos que ahora estén, que uno esté aquí todavía haciendo clase. ¿Ah, sí? Y fue que me dijo, Roberto, mire, esta es la lista que me piden de los alumnos. Dije, pero hay un alumno que no tiene nada que ver. Él fue dirigente de izquierda en otra universidad y se trasladó para acá y acá nunca se ha metido en política ni nada. Entonces me dijo, bueno, ¿y quién es? ¿Y qué hace? Bueno, yo le fui los datos al alumno y dijo, sí, así, lo borramos. Ya. ¿Y esa lista era para echarlos de la universidad? Para exonerarlos, claro. O tomarlos presos, llevarlos Muchos profesores fueron a parar al estadio, entre ellos Cáceres. Osvaldo Cáceres, que se dedicó a hacer esta historia de la arquitectura chilena, que imprimió, que la publicó aquí en la universidad, en la cual nos pedía cosas y se las mandábamos y él las trabajaba tanto en prisión. Detenido. Y Alejandro Rodríguez, ¿cuántos años hizo taller acá en la universidad? Para el 73 él hacía taller todavía. Del 69 hasta el
73, hasta que fue... Ah, todo el tiempo No, estuvo. hasta que subió Allende, hasta el 62, Subió Allende, el 70. 70. No, 69, 70, como el 71. Porque asumió algún cargo. Asumió de jefe del Ministerio de Obras Públicas, que fue lo que les contaba, que nos entregó trabajo a todos, Claro. sin que pensar que fuéramos de su línea o no.